Le toca el turno a Mariano Sigman, la mayoría de ustedes lo escucharon esta mañana. Mariano es otro de los académicos, como Franco y en parte Andrés, que queríamos mezclar con tomadores de decisiones políticas que quedaron al principio y al final en un sentido. Mariano, tu turno. Yo voy a tratar de ir rápido ya me escucharon un montón. A ver si puedo terminar antes de que se vaya Miguel, que tiene que irse muy pronto. Voy a repetir un par de cosas que les dije antes a todos y que me gustaría compartirlas un poco en el público. Yo creo que como científico estamos frente a al mismo tiempo una obligación, una oportunidad que tiene que ver con un cambio cualitativo, un cambio de escala que se nos presenta, que de un lado y que creo que el lugar más emblemático, yo le decía, yo ando por todos lados diciendo a todo el mundo, ustedes tienen que ser como el Uruguay. Entonces acá no sé bien qué decir, porque les puedo decir que sean como el Uruguay, pero de hecho lo son. Entonces, todo lo que estamos viendo hoy, creo, todo el mensaje que yo voy a decirles es tratar de transmitirles a ustedes que lo que están viendo, a veces cuando ve las cosas en su propio lugar no sabe lo únicas y lo exclusivas que son, porque la ves demasiado cerca. Todo esto que ustedes están viendo no se ve en ningún otro lugar del mundo. Y nosotros, viniendo desde lejos, estamos, por un lado, tremendamente atraídos por lo que significa la posibilidad de las nuevas preguntas, de las nuevas líneas, de las nuevas investigaciones que podemos hacernos con esto, y al mismo tiempo nos sentimos un poco obligados, yo lo siento, a repensar el tipo de trabajo que hacíamos en el sentido de cómo puede ser útil respecto de este nuevo telescopio que tenemos para mirar a la cognición de un país entero. Entonces quiero darles un ejemplo de la medicina, que siempre es parecido. En 1850 en Viena, un húngaro en Viena, Imperio Austrohúngaro, una situación más o menos difícil, es Semmelweis. Una situación tremendamente dramática. Más o menos 1 de cada 5 mujeres que daban a luz morían en una fiebre que venía entre 1 y 40 días después de dar el parto. Imagínense, habían 2 hospitales en Viena, el primero y el segundo. En el primero se morían 1 de cada 15 o 20, en el segundo 1 de cada 5. Y era por suerte, y de hecho las mujeres que tenían que dar en el primer hospital, que era el mejor, se resistían a entrar y daban a luz en la calle para evitar dar a luz en el lugar que tanta perspectiva tenía de muerte. Imagínense la urgencia de esto. Estamos hablando de la urgencia educativa, pero ahora les presento un problema que de golpe es mucho más dramático y mucho más urgente que esto. Semmelweis tenía una herramienta que era nueva en el momento, que era la estadística. Tenía muchos datos en su mesa y podía tratar de ordenarlos para ver qué era lo que hacía que en algunos lugares se muriesen las madres después de dar a luz y en otro no. Lo que descubrió fue algo que chocó mucho con la comunidad en ese momento, porque se dio cuenta que cuando los partos los hacían los médicos, las madres morían, y cuando los partos las hacían las parteras, las madres no morían. Y esto fue, como se imaginan, algo que generó muchísima resistencia, porque de la parte de la comunidad médica, acá tienen la estadística de cuando Semmelweis se dio cuenta cuál era el elemento crítico de todo esto, que era que los médicos aprendían con cadáveres. Y al aprender con cadáveres se ensuciaban las manos con cosas que después le transmitían a las madres durante el parto. Entonces la solución a un problema tan dramático, vía la estadística que permite analizar todo esto, se volvía tremendamente sencillo. Lávense las manos, y si se lavan las manos no se van a morir. Esto fue tremendamente efectivo, como ven de esa curva que baja de más o menos un 20% a un 2%, pero como todo, y esto es lo que quería transmitir, Miguel lo dijo y yo quiero reforzarlo, este tipo de conclusiones no vienen sin conflicto. Porque uno está presentando una manera nueva de ver las cosas, una manera nueva de hacer las cosas, y las cosas tampoco son historias tan cerradas y tan bonitas. Sucedió que poco tiempo después ahí ven un nuevo pico, porque no era lo único que importaba, que eran las manos, sino que además había una epidemia que estaba flotando y hubo un rebrote de esa epidemia. La historia para Semmelweis es medio triste. Él fue tremendamente resistido en un momento, un contexto político más particularmente difícil, pero él no logró imponer en ese momento algo que hoy es básico en la medicina, que es la manera de predecir casi todas estas enfermedades, es siendo asépticos, básicamente lavándose las manos para evitar transmitir informaciones. Entonces le doy un ejemplo de la medicina en el cual un tipo se da cuenta de algo que hoy nos parece obvio, pero que era tremendamente pionero, que si yo tengo una distribución de cosas que varían, tengo que tratar de poner todos los datos, todos ellos, no pocos, sino todos ellos sobre la mesa, para ver cuál de todos esos factores es importante. El tipo se da cuenta y esa transformación no lleva 2 o 3 años, sino que lleva muchas décadas, incluso después de la vida misma de Semmelweis, que terminó bastante mal, para de hecho consolidar un paradigma. Mi impresión, es lo que quiero transmitir reforzando lo que dijeron la gente acá, es que estamos frente a un nuevo cambio de paradigma en la cognición, en la psicología y en la educación. Porque tenemos hoy, por primera y única vez en la historia, todos los datos sobre la mesa.
Y quiero darles en física estamos muy acostumbrados a que los cambios de escala generan cambios cualitativos. Hay un momento en el cual uno ve algo y en un momento que hay un pequeño cambio que transforma eso, se da golpe de cosas que transforman cosas que antes eran invisibles. Otra vez quiero evocar un ejemplo de la máquina de vapor, ahora plena revolución industrial. Un grupo de gente se dio cuenta que la energía solar, la energía térmica flotando era tan grande que si uno armaba máquinas, aunque fuesen poco eficientes, pero que pudiesen tomar parte de ese calor, uno podía transformar el mundo. Y esa idea, de hecho, como todos saben hoy, transformó el mundo. Lo que yo quiero plantearles como idea única de estos momentos y como idea que flota a partir de lo que todos, yo entiendo esta comunidad uruguaya que está transformando esto, está haciendo, es que hoy contamos con un repositorio de energía, pero de energía de información humana, que tiene una intensidad tan grande al tener las 600.000 evaluaciones al mismo tiempo, a tener una infancia plenamente informatizada, al poder acceder al que cada chico puede hacer un laboratorio en sí mismo y transmitir el conocimiento, que se nos presentan cambios para los cuales antes no teníamos precedentes. Y quiero darles cierta intuición de cómo funciona ese cambio de escala y cómo funciona ese tipo de cosas. Entonces, para eso quiero traer a un guatemalteco que vamos a traer ahora al TED de Buenos Aires, donde de hecho yo lo conocí a Miguel, que se llama Luis Bonan, que esencialmente descubrió esta idea. Descubrió que la web es una fuente de energía tan grande que si uno le saca un pelín de trabajo a eso, uno genera algo parecido a lo que entonces era la máquina de vapor. Eso que tiene ahí se llama un CAPTCHA, todos lo vieron, cuando ustedes quieren sacar una cuenta informática tienen que tipear un texto, les pide, todos lo vieron eso, ¿verdad? Entonces ese texto lo que están diciendo es que ustedes son humanos y no computadoras. Porque ese texto es algo que es, como vimos en la charla que les conté, idiosincrático del cómputo humano y que las computadoras no lo pueden resolver. CAPTCHA quiere decir Completely Automatic Procedure to Tell Computers and Humans Apart. Es algo que separa, le dice, usted le está diciendo a Google o a Yahoo, yo no soy un robot, soy una persona. Cuando hacen eso están haciendo trabajo. Ese trabajo abre un candado y no hace nada más que eso, porque queda termalizado, perdido dentro del repositorio de la web. Lo que Bonan se dio cuenta, y por eso se convirtió en una especie de estrella en el momento de la computación en el mundo, es que si uno usaba ese puchito de trabajo, pero integrado sobre toda la web, uno podía generar trabajos sin precedentes. La misma idea de robarle un poquito de trabajo al sol, multiplicado por el infinito de la energía solar, eso da números que antes no teníamos, eran incalculables. Entonces lo que él hizo fue lo siguiente, esa pequeña palabra no sale de cualquier lado, sino que sale de un proyecto de digitalización de libros. Cada vez que hay una palabra que él no puede encontrar, la pone como un CAPTCHA. Le llega a ustedes para que ustedes en ese segundo hagan eso. Y con eso generó el proyecto, los números son increíbles y siguen multiplicándose exponencialmente, el proyecto más grande en la historia de digitalización de libros. El proyecto más grande de digitalización de libros no funciona con muchas computadoras, sino con gente que da un segundo cada uno integrado a lo largo de algo que tiene una escala sin precedentes. Segundo ejemplo, ¿qué es lo que casi todos hacemos cuando estamos en la computadora? Todos lo conocen casi todos, esto, ¿verdad? O sea, jugamos. Cuando jugamos, créase o no, estamos resolviendo problemas difíciles. Jugar es resolver rompecabezas, es presentarnos con un desafío, es más o menos lo mismo que hacemos en el trabajo, solo que es más sencillo, es más lúdico. Si uno pudiese convertir esto en algo que produzca, uno estaría haciendo lo que igual haría, pero que haría al servicio de algo que genera trabajo. El mismo, entonces, solo para darles una escala de cuánto es esto es hace 7 años 9.000 millones de ciclos de cómputo humano, lo más valioso que tenemos hoy, dedicados a jugar, lo cual en sí no está mal, pero perdidos en una usina que lo único que genera es calor térmico en la web. Para que sea una idea, ¿cuántos canales de Panamá son estos? Son 45, es decir, si dejásemos jugar al solitario, podríamos hacer la gran gesta a la humanidad unas 50 veces por año, más o menos. Bonan se dio cuenta de esto también, hizo esta cosa que se llama Games with a Purpose. Es una idea tremendamente potente. Hagamos lo que la gente, no le paguemos a la gente por hacer algo que no quiere hacer, sino que utilicemos aquello que hacen para lo que les gusta y hagamos una máquina que sea capaz de convertir eso en trabajo. Lo que tienen ahí es un juego que se llama ESP, es una imagen y se juega de a dos, son peer games, en los cuales lo que yo tengo que hacer es, yo estoy conectado con alguien de todo el mundo, veo una imagen y ganamos cuando decimos la misma palabra. Entonces yo veo esa imagen, diría mujer, rubia, sombra, empezaría a tirar cosas. Cuando tiro esas cosas estoy haciendo algo que para cualquiera que haga ingeniería del software sabe que es extremadamente valiosísimo, que es tagueando imágenes. No hay bases de datos de imagen que estén etiquetadas, porque otra vez el reconocimiento visual es algo que nosotros hacemos pero que las computadoras lo hacen mal. Entonces acá tienen cientos de miles de personas etiquetando imágenes, no pagándoles poco, no pagándoles mucho, sino simplemente porque están jugando, que es lo que harían naturalmente. Este es un paper en Nature del año pasado de un juego que se llama Foldit, uno de los problemas de la biología contemporánea más difíciles, que es el
plegamiento de proteínas, en los cuales mucha gente hace cómputo híbrido entre computadoras y humanos que lo resuelven. Esta proteína que se publicó, una proteína tremendamente difícil de plegar, se resolvió con gente jugando a un juego al cual jugaba porque le daba ganas, y había un servicio que podía reordenar todo ese trabajo para generar algo que tuviese sentido. Entonces, lo que yo quiero terminar con esto, con esta idea del cambio de escala, volviendo un poco al principio, es que todo esto podemos utilizarlo para lo que creo que fue, como les contaba antes en mi charla, la idea original de la inteligencia artificial: entender el pensamiento humano. Si entendemos cómo funciona el pensamiento humano, cuáles son sus reglas, cuál es su lenguaje, cuáles sus dificultades, cuáles sus vicios, entonces sin duda que podemos hacer una educación que funcione mucho mejor. La pregunta es cómo hacemos eso, y a eso se dedica la psicología experimental hace muchísimos años. La diferencia que se nos plantea a nosotros ahora como experimentadores, la oportunidad que se nos plantea a nosotros como experimentadores, es que ya no traemos 10 sujetos al laboratorio. Ya no vamos al colegio a hacer una experiencia piloto con 20, sino que podemos investigar estas cosas sobre una nueva oportunidad para la inteligencia artificial que es en cientos de miles, en millones de personas desarrollándose al mismo tiempo. Yo les di el ejemplo del desarrollo semántico antes en mi charla. Quiero darles un ejemplo más, volviendo a lo que fue el ejemplo icónico de la toma de la inteligencia artificial, que fue el ajedrez. Hoy hay cientos de miles de personas jugando todo el tiempo al ajedrez. Cuando juegan al ajedrez, lo que están haciendo es tomando decisiones. Cada vez que uno hace una movida, tiene muchas opciones y elige una de ellas. Algunas de esas opciones son buenas, otras son malas, otras son equivocadas, otras llevan mucho tiempo, otras hay una sucesión de errores. Ahora podemos entender la maquinaria de la toma de decisiones, no pidiéndole a alguien que venga, sino dejándolo jugar. Y al dejándolo jugar y multiplicando eso por una escala sin precedentes, podemos decidir los principios básicos de la toma de decisiones, que son, por ejemplo, que hay un contagio, que uno no decide por lo que tendría que decir, sino por cómo decide el otro, que hay inercia, que las decisiones que uno toma están muy contaminadas por la historia de la que uno viene, que hay un efecto de respeto, que es que cuando uno tiene miedo de algo, y eso es algo que es muy relevante para los exámenes, uno no solo decide distinto, sino que uno decide peor. Entonces, quiero terminar esto que fue una especie de resumen cortito, diciéndoles de vuelta que me parece que la mina de oro de esto, la gran oportunidad que se nos presenta, es tener el desarrollo de la cognición, los textos que escriben los chicos, los dibujos que hacen, las ideas que se les ocurren, cómo resuelven rompecabezas, cómo se equivocan, qué tipo de fotos sacan, qué tipo de cosas buscan. Es fácil decirlos, pero tenemos un desafío nosotros como científicos de poder tomar sentido de todo esto, de poder aprender a utilizar estos datos masivos que estamos tomando para hacer una nueva, creo, inteligencia artificial, una nueva psicología experimental del siglo XXI. Muchas gracias.